Estados Unidos se fundó bajo la idea de que 13 colonias dispares podían unirse bajo una sola bandera, un solo sueño, una sola identidad. Eso fue en 1776. 250 años después, lo único que realmente comparten es un pasaporte y la certeza absoluta de que los demás estados lo están haciendo todo mal. Porque si algo define a este país no es la libertad, ni el sueño americano, ni siquiera el capitalismo desenfrenado. Es la rivalidad interna, la convicción profunda de que tu región, tu ciudad, tu forma de hacer las cosas es la correcta y que todos los demás viven en un error colectivo que de alguna forma hay que tolerar. Y lo curioso es que este sistema funciona. Funciona porque el desprecio mutuo actúa como pegamento nacional. Empecemos por el sur profundo, porque si no lo hacemos primero, se van a ofender. Alabama es religión, fútbol americano universitario y camionetas Ford del 2007 con calcomanías que dicen Roll Tide. Para entenderlo mejor, imagina un lugar donde la Iglesia Metodista tiene más influencia política que cualquier partido y donde el partido de los Crimson Tide es literalmente más importante que Navidad. La gente desayuna galletas con salsa gravy, trabaja en fábricas que cerraron hace 10 años, pero que siguen prometiendo volver, y tiene opiniones muy firmes sobre cosas de las que no ha leído nada. El acento es tan cerrado que podrías pensar que están hablando otro idioma, y de hecho, para el resto del país, prácticamente lo están. Los californianos los ven como gente atrapada en 1950. Los neoyorquinos ni siquiera saben que existen, pero Alabama sigue ahí, aferrado a su identidad como si fuera lo único que les queda. Y quizá lo sea. Justo al lado está Mississippi, que básicamente es Alabama pero con peor publicidad. Es el estado que todos los demás usan como referencia cuando quieren sentirse mejor consigo mismos. Tiene los peores índices de educación, los peores índices de salud, los peores índices de casi todo lo que se pueda medir. Y sin embargo, la gente que vive ahí te dirá que tienen algo que el resto no tiene: autenticidad. Comen catfish frito, beben sweet tea por litros y asisten a iglesias bautistas donde el sermón dura más que una película de Marvel. La música del Delta Blues nació aquí, lo cual es irónico porque el blues es básicamente cantar sobre lo mal que están las cosas. Y Mississippi tiene material para 3 siglos más. Los estereotipos sobre este estado son tan pesados que la gente de aquí ya ni se molesta en defenderse. Simplemente asumen que el resto del país los odia y siguen con su vida, que es una forma de resistencia en sí misma. Luisiana es caos funcional envuelto en humedad insoportable. Nueva Orleans es una ciudad que decidió construirse bajo el nivel del mar y luego se sorprende cada vez que se inunda. La cultura es una mezcla de franceses que nunca se fueron, africanos que fueron traídos a la fuerza, españoles que pasaban por ahí y caribeños que decidieron quedarse. El resultado es música jazz, comida cajún que te destruye el estómago de la mejor manera posible y una fiesta cada fin de semana que termina con alguien arrestado por ebriedad pública. Fuera de Nueva Orleans, el estado es pantanos, caimanes y carreteras que parecen diseñadas por alguien que odia a los conductores. Los habitantes locales ponen salsa picante en todo, incluyendo el café. El resto del país los ve como ese primo divertido pero irresponsable que aparece en las reuniones familiares ya borracho. Y Luisiana no solo acepta ese rol, lo celebra activamente. Texas merece su propio párrafo porque ellos insistirían en ello. Todo es más grande en Texas, especialmente el ego. Es un estado tan grande que podrías meter a Alemania dentro y aún te sobraría espacio para un par de países más. Los tejanos conducen camionetas del tamaño de tanques militares, comen carne asada como si fuera un acto patriótico y tienen armas en lugares donde otros estados guardan paraguas. Dicen que podrían independizarse mañana mismo si quisieran, lo cual es técnicamente falso, pero eso no les impide repetirlo. Houston es calor asfixiante y autopistas de 16 carriles. Dallas es donde la gente va a fingir que es rica. Austin es donde los liberales de Texas van a sentirse menos solos. El resto es ranchos, petróleo y gente que te dirá que son de Texas antes de decirte su nombre. California los ve como caricaturas, Nueva York los ignora y Texas sigue ahí, convencido de que son el verdadero Estados Unidos. Antes de entrar en Florida, que es directamente el cajón desastre del país, déjame una cosa en comentarios. ¿Qué estado crees que se cree más importante que el resto? No el más famoso, el que más se lo cree. Quiero ver cuál gana antes de que esto se convierta en una guerra civil en miniatura. Florida es donde Estados Unidos guarda a su gente más extraña. No es que los floridanos sean inherentemente más raros que el resto, es que las leyes de transparencia del Estado hacen que todos sus crímenes sean públicos. Así que cada semana hay una nueva historia de alguien peleando con un caimán en un estacionamiento de 7-Eleven o robando un banco con un lagarto como arma. El Estado está dividido entre jubilados del norte que bajaron a morir en paz,
cubanos que convirtieron Miami en una extensión de La Habana, y gente local que ha aceptado que vivir en un pantano subtropical con huracanes anuales es su destino. Disney World está aquí, lo cual significa que millones de turistas vienen cada año a gastar dinero en una fantasía corporativa mientras ignoran la realidad de un estado que se está hundiendo, literalmente, en el mar. Los neoyorquinos vienen a Florida a jubilarse y luego se quejan de que no hay buenos bagels. Florida responde con indiferencia absoluta. Y por aquí, antes de que sigas pensando que esto es solo una lista de insultos regionales, tal vez deberías darle like al vídeo. O no. Realmente no cambia nada, pero al menos el algoritmo pensará que te importa. Georgia tiene Atlanta, que es básicamente la ciudad que el sur usa para demostrar que pueden tener metrópolis modernas. El problema es que el tráfico es tan infernal que la gente pasa más tiempo en sus coches que en sus casas. Fuera de Atlanta, Georgia es melocotones, plantaciones reconvertidas en museos y gente que todavía debate sobre la guerra civil como si hubiera terminado la semana pasada. Tienen un acento suave comparado con Alabama, pero igual de confuso para alguien de Nueva Inglaterra. La comida es soul food, que básicamente es comida sureña hecha con mantequilla y amor materno en cantidades letales. Los georgianos se ven a sí mismos como el sur moderno, civilizado, cosmopolita. El resto del sur los ve como traidores que se vendieron a las corporaciones del norte, y ambos tienen razón. Las Carolinas son dos estados que deberían ser uno, pero que se odian demasiado como para admitirlo. Carolina del Norte tiene las montañas, las universidades prestigiosas y la falsa sensación de superioridad moral. Carolina del Sur tiene las playas, la barbacoa con salsa de mostaza y una historia de secesión de la que todavía están orgullosos. Ambos estados están obsesionados con el baloncesto universitario hasta niveles que deberían ser estudiados por psicólogos. La gente de aquí es sureña, pero no tanto como Mississippi. Educada, pero no tanto como Virginia. Agradable, pero solo en la superficie. Tienen ese encanto sureño que te hace sentir bienvenido hasta que te das cuenta de que están hablando de ti en cuanto te vas. El resto del país no piensa mucho en las Carolinas, lo cual probablemente les molesta más de lo que admitirían. Virginia es el estado que se cree el papá de Estados Unidos porque 8 presidentes nacieron aquí. Washington, dice, técnicamente no está en Virginia, pero está tan cerca que los virginianos actúan como si la capital fuera suya. El norte de Virginia es suburbios ricos llenos de gente que trabaja para el gobierno federal y se queja del tráfico. El resto del estado es historia colonial, universidades militares y gente que dice que son del sur, pero con un acento que sugiere lo contrario. Tienen una relación complicada con su pasado confederado, queriendo ser vistos como progresistas, pero sin renunciar del todo a sus monumentos. West Virginia se separó de Virginia durante la Guerra Civil, y todavía es la mejor decisión que tomaron, porque West Virginia es montañas, pobreza y minería de carbón. La gente de aquí es trabajadora, leal y ha sido económicamente abandonada durante décadas. Cantan Take Me Home Country Roads con lágrimas en los ojos porque es literalmente lo único universalmente positivo asociado con su estado. Tennessee es música country, whisky y Memphis. Nashville es donde la gente va a convertirse en estrella de country y termina sirviendo mesas. Memphis es blues, barbacoa y el fantasma de Elvis. Las Smoky Mountains son hermosas si ignoras el turismo masivo. El estado está dividido entre el este montañoso, el oeste musical y el medio que nadie recuerda. Los habitantes son sureños orgullosos que no entienden por qué el resto del país piensa que son atrasados solo porque su música suena a tractor y sus valores políticos parecen de otra época. La realidad es que Tennessee es un estado que vive entre dos mundos, el sur tradicional y la modernidad corporativa que llegó con las grandes empresas. Y esa tensión se siente en cada conversación. Kentucky es bourbon, caballos y KFC, aunque el coronel Sanders técnicamente era de Indiana, pero Kentucky se apropió de su legado porque necesitaban algo. El Derby de Kentucky es el único momento del año en que el resto del país recuerda que este estado existe. La gente aquí tiene acento sureño, pero insisten en que técnicamente no son el sur, son frontera. Hacen whisky de una calidad que justifica su existencia económica y luego lo venden a precios que nadie local puede pagar. Las ciudades como Louisville intentan ser cosmopolitas, pero el resto del estado es rural, conservador y profundamente escéptico de cualquier cosa que suene a progreso. Arkansas es el estado que la gente confunde con Kansas y luego se pregunta por qué no se llama Arkansas. Es Walmart, porque Sam Walton decidió que el lugar perfecto para construir un imperio era el noroeste de Arkansas, y ahora Bentonville tiene más dinero que algunas naciones pequeñas mientras el resto del estado sigue siendo increíblemente pobre. Hay montañas Ozark que son bonitas si te gustan los lugares donde la señal de celular desaparece.
La gente come bagre frito y va a buscar diamantes en el único parque de diamantes públicos del país. El resto de Estados Unidos olvida que Arkansas existe hasta que alguien menciona a Bill Clinton, y entonces lo recuerdan brevemente antes de volver a olvidarlo. Oklahoma es tornados y tierra roja. Es el estado que Texas usa para sentirse superior. Tulsa tuvo una masacre racial en 1921 que el estado ignoró durante décadas. Oklahoma City tuvo un atentado terrorista en 1995 que sigue definiendo su identidad. El resto es tierras tribales, pozos petroleros y gente que conduce camionetas enormes porque el terreno plano lo permite. Los habitantes son amables de esa forma sureña medio oeste que te hace sentir bienvenido incluso cuando están en desacuerdo contigo. El clima es violentamente impredecible y el estado existe en esa zona extraña entre el sur y el medio oeste sin pertenecer del todo a ninguno. Ahora subamos al medio oeste, donde la gente es agradable, pero de una forma que resulta vagamente amenazante. Ohio es el estado más promedio de Estados Unidos. No es el mejor en nada ni el peor en nada. Es simplemente Ohio. Cada elección presidencial, todo el país mira a Ohio porque es el estado bisagra definitivo, lo cual es el único momento en que alguien recuerda que existe. Cleveland, Cincinnati y Columbus son ciudades que existen y tienen equipos deportivos que perpetuamente decepcionan. La gente de Ohio odia a Michigan con una pasión que parece desproporcionada hasta que recuerdas que la rivalidad universitaria de fútbol americano lo define todo. Neil Armstrong era de Ohio y literalmente huyó a la luna. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber. Michigan tiene dos partes: la península inferior que parece un guante y la península superior que debería pertenecer a Wisconsin, pero Michigan la reclamó en un trato territorial del siglo XIX. Detroit era la capital mundial del automóvil hasta que dejó de serlo, y ahora es un estudio de caso sobre colapso urbano y revitalización parcial. El resto del estado son los grandes lagos, bosques y gente que realmente ama mostrar con su mano derecha de dónde son. Los habitantes son defensivos sobre su estado de una forma que sugiere trauma colectivo. Odian Ohio con la misma intensidad que Ohio los odia. El agua de Flint todavía no es completamente potable. Si has llegado hasta aquí sin enfadarte, ¡enhorabuena! Estadísticamente ya eres minoría. Aprovecha ahora y suscríbete, porque a partir de aquí, los estados empiezan a parecerse demasiado. Y eso es cuando la gente se da cuenta de que quizá el problema no era el mapa, sino nosotros. Indiana es maíz, básquet universitario y el Indianapolis 500. Tienen una extraña obsesión con el baloncesto que rivaliza con la de Carolina del Norte. La gente aquí llama pop al refresco, lo cual los delata inmediatamente como medio oestenses. El estado es conservador, plano y ligeramente aburrido. Notre Dame está técnicamente en Indiana, aunque actúa como su propia entidad soberana. La gente es genuinamente amable, pero de esa forma que te hace preguntarte si están siendo sinceros o solo educados. Gary, Indiana, es tan deprimente que Michael Jackson se fue y nunca volvió. Illinois es Chicago, y luego el resto, que son granjas de soja que votan exactamente opuesto a cómo vota Chicago. Esta división es tan profunda que periódicamente hay discusiones sobre dividir el estado en dos. Chicago es rascacielos, pizza de plato hondo que técnicamente es una cacerola, crimen organizado histórico y corrupción política contemporánea. Hace un frío infernal 6 meses al año y la gente actúa como si eso fuera un punto de orgullo. Los habitantes son directos hasta el punto de la grosería, lo cual aprecian porque significa que nadie está perdiendo el tiempo. Downstate, Illinois, odia que Chicago controle todo el estado. Chicago ni siquiera piensa en Downstate, Illinois. Wisconsin es queso, cerveza y Green Bay Packers. Hay más bares que supermercados, lo cual dice todo sobre las prioridades estatales. La gente aquí bebe cantidades de alcohol que en otros estados requerirían intervención médica, pero en Wisconsin solo significa que es martes. Hacen queso de una calidad absurdamente alta y luego lo fríen porque, ¿por qué no? Milwaukee tiene una larga historia de cervecerías alemanas. Madison es una ciudad universitaria liberal rodeada de campo conservador, que es básicamente la descripción de cada ciudad universitaria del Medio Oeste. Los habitantes tienen acento de Minnesota, pero insisten en que no es el mismo. Odian a los Illinois que compran casas en los lagos y suben los precios. Minnesota es educación, liberalismo nórdico y frío que haría llorar a un canadiense. Las ciudades gemelas son Minneapolis y St. Paul, que técnicamente son ciudades separadas, pero funcionan como una sola área metropolitana con profundas rivalidades internas que solo los locales entienden. La gente aquí es pasivo-agresiva de una forma que han convertido en arte. Dicen Minnesota Nice, pero lo que realmente significa es que sonreirán mientras te odian en silencio.
Los inviernos son tan brutales que el hecho de que alguien elija vivir aquí voluntariamente debería ser considerado una forma de masoquismo. Tienen buen sistema de salud, buenas escuelas y una calidad de vida alta si puedes sobrevivir al clima. El acento suena como si estuvieran constantemente haciendo una pregunta. Iowa es maíz, elecciones presidenciales cada 4 años y absolutamente nada más. Es tan plano que puedes ver tu perro correr durante 3 días. La gente aquí es amable de esa forma genuina del Medio Oeste que hace que los costeños desconfíen. Tienen caucuses presidenciales que les dan una importancia política desproporcionada a su población. El resto del tiempo, el país olvida que Iowa existe. Las ciudades como Des Moines intentan convencerte de que hay cultura urbana, pero la realidad es que estás a 20 minutos de campos de maíz sin importar dónde estés. Missouri es el estado que no puede decidir si es sur o medio oeste, así que agarró lo peor de ambos. San Luis está en el este, Kansas City está en el oeste, y se odian mutuamente con la intensidad de ciudades que deberían estar en estados diferentes. El medio es básicamente nada. Tienen barbacoa increíble, lo cual es literalmente lo único en lo que ambas ciudades están de acuerdo. La gente aquí es conservadora, pero no tanto como Oklahoma. Urbana, pero no tanto como Chicago. Sureña, pero no tanto como Tennessee. Existen en un limbo geográfico e identitario que los hace profundamente resentidos con todo el mundo. Kansas es tan plano que cuando subes a un edificio de 2 pisos puedes ver la curvatura de la tierra. Es trigo, girasoles y tornados. Dorothy del Mago de Oz quería irse desesperadamente, lo cual es comprensible. La gente aquí es conservadora, religiosa y tiene opiniones fuertes sobre agricultura. Kansas City está en Missouri, no en Kansas, lo cual enfurece a los kansanos porque es literalmente su ciudad más famosa y ni siquiera la tienen. Tienen baloncesto universitario de clase mundial, lo cual les da algo de qué hablar durante marzo. Nebraska es más de lo mismo, pero con un equipo de fútbol americano universitario que la gente trata como religión. Es plano, vacío y frío. Omaha es donde Warren Buffett decidió quedarse, lo cual dice algo aunque no estoy seguro qué. El resto del estado es ganado y maíz. La gente aquí es genuinamente amable, pero también profundamente aburrida. No hay nada malo con Nebraska, pero tampoco hay nada particularmente interesante. Las Dakotas son básicamente el mismo estado dividido arbitrariamente. Dakota del Norte tiene petróleo y el invierno más frío de Estados Unidos continental. Dakota del Sur tiene Mount Rushmore y Badlands. Ambos están casi vacíos. La gente que vive aquí o nació ahí y nunca se fue, o huyó de la sociedad deliberadamente, no hay término medio. Montana es vacío hermoso. Es más grande que Alemania, pero tiene menos gente que Rhode Island. Hay más osos grizzly que personas en algunas áreas. Los habitantes son ranchers, libertarios que odian al gobierno y gente rica de California comprando propiedades para jugar a vaquero los fines de semana. Los locales odian a estos últimos con pasión ardiente. El estado es impresionantemente bello y letal si no respetas la naturaleza. Wyoming técnicamente no existe. Tiene menos población que muchas ciudades medianas. Yellowstone está aquí, lo cual es lo único que la mayoría sabe del estado. Es conservador, vacío y lleno de gente que específicamente eligió vivir lejos de todos los demás. No hay impuestos estatales sobre la renta, lo cual atrae a cierto tipo de persona. Idaho es papas, mormones y neonazis, que es una combinación extraña. El sur es conservador y religioso. El norte tiene una historia incómoda con grupos de supremacía blanca. Boise está creciendo rápidamente con gente huyendo de California, lo cual enfurece a los locales que ven sus precios de vivienda explotar. El estado es hermoso si te gustan las montañas y no te importa que tu vecino tenga opiniones extremas sobre el gobierno federal. Ahora el oeste, donde todo cuesta el triple y la gente actúa como si eso fuera normal. California es tan grande y diversa que tratarlo como un solo estado es absurdo. El norte y el sur se odian. La costa y el interior se odian. San Francisco es tech bros, personas sin hogar y precios de vivienda que violarían las leyes de la física. Los Ángeles es Hollywood, tráfico infernal y gente que conduce 2 horas al trabajo porque es lo único que pueden pagar. San Diego es el lugar agradable donde la gente va cuando puede permitírselo. El Valle Central es agricultura y conservadurismo ignorado por las ciudades costeras. California se ve a sí misma como el futuro de Estados Unidos. El resto de Estados Unidos ve a California como un estado fallido, pretencioso, que de alguna forma sigue teniendo la 5ª economía más grande del mundo. Oregón es Portland, y luego el resto, que es básicamente Idaho. Portland es hipsters, cerveza artesanal, homeless camps y gente que se mudó desde California y ahora se queja de la gente mudándose desde California. Llueve constantemente, pero todos usan shorts todo el año como desafío a la meteorología.
La gente aquí es liberal, pero de esa forma pasivo-agresiva del noroeste que hace que incluso otros liberales se sientan incómodos. El este de Oregón quiere separarse y unirse a Idaho, lo cual dice todo sobre la división del estado. Washington es Seattle y luego el resto. Seattle es Amazon, Microsoft, Starbucks, lluvia constante y gente que se viste como si estuviera por ir a escalar una montaña, pero realmente solo va al supermercado. Tienen una escena de música grunge que murió en los 90, pero que todavía define la identidad cultural. El este de Washington es desierto, conservador y resentido de que Seattle controle todo. La gente aquí bebe cantidades preocupantes de café y actúa como si eso fuera personalidad. Nevada es Las Vegas, Reno y vacío radioactivo donde hicieron pruebas nucleares. Las Vegas es exceso capitalista manifestado físicamente. Es un lugar donde la gente va a arruinarse financieramente mientras finge que se está divirtiendo. Reno es Las Vegas para gente con menos dinero. El resto del estado es minería, libertarios y áreas militares donde el gobierno hace cosas de las que no habla. No hay impuestos estatales sobre la renta porque los casinos pagan por todo. Arizona es calor que podría matar a una persona, jubilados de Minnesota y conservadurismo del desierto. Phoenix es una ciudad que no debería existir en un lugar donde no hay agua, pero la construyeron de todas formas. Tucson es Phoenix, pero menos. Sedona es donde la gente rica va a encontrarse espiritualmente. La frontera con México define gran parte de la política estatal. Hace tanto calor que tocar el volante de tu coche a las 3 de la tarde puede causar quemaduras de segundo grado. Nuevo México es Chile verde, Chile rojo, y la pregunta ¿rojo o verde?, que define cada comida. Albuquerque es donde filmaron Breaking Bad, lo cual es literalmente lo más famoso del estado. Santa Fe es arte, turismo y gente rica fingiendo que entiende la cultura nativa. Los Álamos es donde crearon la bomba atómica. El estado tiene una identidad única que es parte mexicana, parte nativa americana y parte estadounidense, y ninguna de esas partes se lleva bien con las otras. Colorado es montañas, marihuana legal y gente que no para de hablar sobre cuánto les gusta hacer senderismo. Denver es la ciudad donde todos se mudaron durante la pandemia, lo cual duplicó los precios de vivienda. Boulder es donde la gente rica pretende ser hippie. Colorado Springs es conservador y militar. Las montañas están llenas de turistas de Texas que no saben esquiar, pero lo intentan de todas formas. El estado entero está en altura, lo cual significa que el alcohol te afecta más rápido, lo cual explica algunas decisiones políticas. Utah es mormones, esquí y paisajes que parecen de otro planeta. Salt Lake City es donde vive el 90% de la población. El resto es desierto rojo impresionantemente bello. La cultura mormona define todo. No hay alcohol fuerte en supermercados, las familias tienen un promedio de 4 hijos y todos son extremadamente educados de una forma que resulta ligeramente inquietante. El estado tiene algunas de las leyes más estrictas del país y algunos de los paisajes más hermosos. Alaska es frío, vacío y técnicamente parte de Estados Unidos, aunque geográficamente no tiene sentido. Anchorage tiene la mitad de la población. El resto es naturaleza salvaje donde puedes morir de 14 formas diferentes. Los habitantes reciben un cheque anual del gobierno gracias al petróleo, lo cual es socialismo, pero ellos no lo llaman así. Hay más osos que personas en muchas áreas. El sol no se pone en verano ni sale en invierno, lo cual destruye cualquier ritmo circadiano normal. Hawái es islas paradisíacas con costo de vida infernal. Los turistas llegan en masas, destruyen el medio ambiente y luego se van. Los locales los odian pero necesitan su dinero porque la economía entera es turismo. Hay tensiones raciales complejas entre nativos hawaianos, asiáticos, blancos y todo lo demás. Todo es importado, lo cual significa que todo cuesta el doble. Es hermoso, pero vivir ahí requiere o mucho dinero o aceptar la pobreza permanente. El noreste es donde está la gente que cree que inventó Estados Unidos. Nueva York es la ciudad que se cree el centro del universo. Manhattan es riqueza obscena. Bronx es estereotipos del hip hop. Brooklyn es hipsters que pagaron $2.000 por un apartamento de 40 metros cuadrados. Queens es diversidad cultural real. Staten Island existe técnicamente. Los neoyorquinos caminan rápido, hablan rápido y te dirán exactamente qué piensan de ti sin filtro. El resto del estado odia que la ciudad lo controle todo. Upstate New York es básicamente Pensilvania. Nueva Jersey es el estado que todos odian, pero todos conocen. Es de sopranos. Olor industrial, autopistas infinitas y gente italiana que habla muy alto. Los habitantes tienen un complejo de inferioridad con Nueva York y un complejo de superioridad con Filadelfia. Dicen que es el Garden State, pero la mayoría ha visto solo concreto. La pizza es genuinamente excelente, las playas están bien, todo lo demás es debatible.
Pensilvania es Filadelfia en un extremo, Pittsburgh en el otro y Pensilvania en el medio. Filadelfia es cheesesteaks, historia revolucionaria y fans deportivos que tiraron baterías a Santa Claus. Pittsburgh es acero que ya no existe, puentes y gente que pone papas fritas en los sándwiches. El medio es Amis, campos y gente que vota conservador. El estado es un estudio sobre división urbano-rural. Massachusetts es Boston, que es historia estadounidense, universidades élite y acento incomprensible. Los habitantes son agresivamente confrontacionales, pero lo llaman ser directo. Conducen como si las leyes de tránsito fueran sugerencias. Tienen el mejor sistema de salud del país y no dejarán que lo olvides. El resto del estado existe, pero Boston no lo reconoce. Connecticut es suburbios ricos de Nueva York, Yates y gente que trabaja en finanzas. Es pequeño, caro y aburrido. Los habitantes están convencidos de que viven en el mejor estado del país a pesar de toda evidencia en contrario. Tienen pizza que compite con Nueva York, pero Nueva York no acepta la competencia. Rhode Island es el estado más pequeño que insiste en ser tratado como importante. Providence es una ciudad real con cultura real. El resto es playas y mansiones. Los habitantes hablan con un acento que suena vagamente italiano, aunque no lo sean. Están orgullosos de su tamaño pequeño de una forma defensiva. Vermont es Bernie Sanders, Maple Syrup, Ben & Jerry's y gente blanca pretendiendo vivir en comuna. Es rural, liberal y caro. Los habitantes se mudan desde Nueva York o Boston buscando autenticidad rural y luego se quejan de que no hay Whole Foods. El estado tiene un encanto genuino si puedes permitirte el costo de vida. New Hampshire es libertarios que eligieron el estado por su lema Live Free or Die. No hay impuestos sobre ventas ni sobre la renta, lo cual atrae a cierto tipo de persona. El estado es bosques, lagos y gente que realmente odia al gobierno. Políticamente es impredecible, lo cual lo hace importante cada 4 años durante las primarias. Maine es langosta, Stephen King, bosques y gente que quiere que la dejen en paz. La costa es turística, el interior es vacío. Los habitantes tienen un acento cerrado, trabajan en pesca o turismo y son genuinamente agradables si los respetas. Es hermoso, pero aislado. Y ahí lo tienes. 50 estados que juraron estar unidos pero que se odian con una pasión que sugiere terapia de pareja nacional. Lo extraño no es que los estereotipos existan. Los estereotipos siempre existen. Lo extraño es que todos participamos en ellos sabiendo que son reduccionistas, injustos y fundamentalmente falsos. Pero igual los perpetuamos porque es más fácil que admitir que la complejidad humana no cabe en generalizaciones. Cada persona de Alabama que no es religiosa, cada californiano que no es liberal, cada neoyorquino que es genuinamente amable, todos desmienten sus propios estereotipos. Pero seguimos usándolos porque dan estructura al caos. Y si este vídeo te molestó, perfecto. Dale like y suscríbete de todas formas.